tenemos a Geoffrey Powell, presidente de los agentes aduanales de Estados Unidos. Angela Collins, presidenta de los agentes aduanales de Canadá. Y José Antonio Vidales, presidente de los agentes aduanales de México. Este panel va a ser moderado por el agente aduanal sustituto Carlos Martínez González, a quien le cedo el uso de la palabra para dar continuidad. Gracias. Pues muy buenos días a todos, la verdad que es un gusto. Vamos a esperar aquí nada más la parte de la traducción simultánea que esté correcta para poder dar inicio a este panel de los retos de los agentes aduanales de la región del Telecán. La forma en cómo vamos a llevar este panel va a ser en español por parte del moderador. Las respuestas de nuestros amigos, los presidentes tanto de la Asociación de Canadá como de Estados Unidos, serán en inglés y pues obviamente por eso también está disponible la traducción simultánea para quien la requiera en su momento. ¿Listos? ¿Ready? Pues bienvenidos sean todos ustedes, amables colegas. La verdad que es un privilegio poder moderar este panel de los retos de los agentes aduanales de la zona del Telecán. Realmente es muy importante lo que estamos viviendo en nuestra zona. América del Norte como región que compite globalmente tiene retos y desafíos importantes. Es importante precisar que 23 años atrás, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, realmente iniciamos ese trabajo regional, pero lo hacemos basados en un acuerdo comercial. Y sin duda, en los últimos años, sobre todo con lo ocurrido en la elección de Estados Unidos del año pasado, en su resultado y todo lo que ello ha conllevado, pues nos ha llevado a replantear muchísimas cuestiones importantes. Una de ellas, y que es algo que viviremos en las próximas semanas, es la posible renegociación, modernización del acuerdo comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y en este escenario, en este entorno de grandes retos, de grandes oportunidades, hoy más que nunca los agentes aduanales que estamos decididos a competir globalmente tenemos mucho que aportar. Tenemos la experiencia, la capacidad, pero sobre todo las relaciones, como lo ven aquí con nuestros tres panelistas a quienes me permitiré presentar. En primera instancia, quiero darle la bienvenida a la presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales de Canadá, la Canadian Customs Brokers Association, que es CSCBC, Angela Collins, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Quiero también darle la bienvenida a un gran amigo de todos nosotros, al señor Geoffrey Powell, presidente del NCBFA, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de los Estados Unidos. Jeff, muchas gracias por estar aquí. Y por supuesto, a nuestro presidente de Confederación, el agente aduanal José Antonio Vidales. Bienvenido, Toño, a tu casa. México, Estados Unidos y Canadá tienen retos comunes, sobre todo en estos tiempos. Y el trabajo que se ha dado en los últimos años entre las tres asociaciones, los tres organismos nacionales como agentes aduanales, como gremio, ha sido muy importante. Es preciso recalcar que este es el séptimo panel que en Canadá, Estados Unidos y México se ha llevado con los tres presidentes. Ha habido cambios en las personas, pero no ha habido cambios en el deseo de trabajar en conjunto. También se han firmado memorándums de entendimiento entre cada una de nuestras organizaciones en estos 2 últimos años, lo que nos ha acercado mucho y que creo va a ser reflejo de los temas que veremos a continuación.
En primera instancia, y para iniciar este panel de una forma dinámica, quiero explicar un poco la mecánica. Vamos a iniciar con cada uno de nuestros ponentes, no con una presentación, sino con una primera pregunta respecto de su organización, y así seguiremos hasta llegar a los espacios de las preguntas y respuestas que creo que cada uno de ustedes podrán tener con la información que se derive de nuestros panelistas y con las inquietudes que cada uno de ustedes tengan para poder fortalecer y enriquecer este diálogo y este panel. Esa es la manera en la que estaremos trabajando y creo que es una manera muy positiva de poder llevar a cabo este panel. Y para iniciar quiero cederle la palabra a Angela Collins. Angela, are you listening well? Thank you. The translation, Yep, it's okay? I can hear Perfect. You. So I will make the question. Can you hear me? Yes, of course. Angela, la CSBC, ¿cuál es su funcionamiento? ¿Cómo es su estructura? Realmente, ¿cómo poder explicarnos a los agentes aduanales de México, de CAREM, cómo es su organismo nacional de representación? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su trabajo? Y sobre todo, lo que representan ustedes para Canadá. So, the Canadian Society of Customs Brokers has 165 member customs brokers companies. Sorry, that's confusing for me. We are the main source of education for the customs brokerage community. We have approximately 4,360 certified customs specialists. Of these, a quarter of them are from the importer community, so not just customs brokers. We have a new designation called the Trade Compliance Specialist. We have 241 designates, and annually we probably have about 700 new enrollees in our programs, our education programs. The Canadian Society of Customs Brokers is very active in our Border Consultative Committee, which is a government joint program which invites members for each of the challenges or the programs that are ongoing inside customs. We have a full-time staff that is represented at those committees, so our voices are heard as customs brokers. Obviously, our challenges this year are definitely around NAFTA, changes within the department, and single window, and where we move on from there. It's important to note also that Canada Customs brokers are not licensed individually. We are licensed as a company. So we need a license holder to run a company, not individual licenses. So I think that that's probably our biggest difference between Mexico and the U.S. Perfecto, muchísimas gracias por esta introducción de lo que hace la Sociedad Canadiense de Agentes Aduanales. Ahora pasamos el turno a nuestro amigo Jeff Powell del NCBFA. Jeff, ¿cuál es la función que ustedes realizan para los agentes aduanales y los forwarders en Estados Unidos? ¿Son la voz de la industria? ¿Son la voz de su organismo? ¿Qué es lo que ustedes realizan allá? Thank you, Carlos. I'd like to thank CAREM for the invitation to come down and speak. It's always a pleasure to be on the stage with Antonio and Angela and my good friend Carlos here. So the NCBFA, as Carlos or Angela mentioned, we signed an MOU between our respective associations. But the NCBFA, National Customs Brokers and Forwarders Association, has its origins in New York from 1897. We are a national organization representing all the customs brokers, ocean transportation intermediaries, and air freight forwarders. We also have 31 local associations that we deal with. So our board of directors is made up from customs brokers from all the different regions of the United States. We're very active representing our brokers' concerns with the U.S. government agencies. Similar to Mexico, we've gone through a single window transition, changing our computer platform that we communicate with customs, but also with the 47 government agencies that we do business with on behalf of our importers.
So the last few years, we've been making that transition. So we've been very active in that, trying to direct our government on how to get this system up operationally and efficiently. But one of the main roles of our association is to assist our members in being prepared for that. Our members consist of small and medium-sized companies. I've met some of the members here of Karam, many family-owned organizations similar to my own. I'm a third-generation customs broker. My company was started in 1919 by my grandparents, and I've got brothers and cousins and a number of family members, but that's who our association is there to represent. Our membership also includes the large global integrators. So they're very important to have to us because they bring a lot to the table. But again, our role is to assist our smaller members and have a voice in Washington. We've also have to look globally. We have the MOU with Canada and Mexico. The North American Free Trade Agreement, you know, and the renewing of that or the review of that is very, very important to us. Canada and Mexico are our second and third largest trading partners, but we also have to look beyond what's going on in the rest of the world. The World Customs Organization, we're a member of the IFCBA. Jaime King was just there in Brussels last week with our past president. We also have Alfonso Rojas from ASAPRA, which we're involved with. So our association doesn't look just to see what's going on locally, regionally, and nationally, but we also have to see what's going on globally. So our association is very active. And again, I'd like to thank you all for the invitation here. Muchas gracias, Jeff. Y ahora pasamos con nuestro presidente, José Antonio Viales. Te voy a cambiar la pregunta, José Antonio, en el sentido de, pues no vamos a hablar aquí de cuántos agentes aduanales estamos en Karem y las asociaciones que tenemos, pero en esta experiencia de estos 2 años de continua relación, tanto con Estados Unidos y Canadá, a nivel de organización, a nivel de gremio, ¿qué diferencias y qué coincidencias tú puedes ver o encontrar entre la NCBFA, la CSBC y Karem? Gracias, Carlos. Buen día para todos. Bienvenidos a nuestros amigos de Estados Unidos y Canadá, a Geoff, Angela, con quienes hemos compartido ya otros paneles. Y bueno, pues sí, yo creo que no tendría mucho sentido hablar de lo que es la estructura de Karem, pero sí en estos paneles con los que hemos trabajado juntos, lo que hemos podido entender es cuál es la particularidad de cada uno de los países. Creo que, como pudieron ustedes escuchar ahora, nuestra estructura es mucho más parecida a lo que se hace en Estados Unidos que lo que se hace en Canadá, la estructura que tienen en la CSBC en Canadá, con estructuras regionales como es en Estados Unidos. Pero ¿cuál es la importancia de haber firmado estos acuerdos de entendimiento y que estemos hoy sentados aquí las 3 organizaciones entendiendo cuáles son las particularidades de cada país? Eso es importante, pero lo más importante es que a través del conocimiento de cómo funcionan en Estados Unidos y Canadá podemos encontrar coincidencias, podemos encontrar áreas de oportunidad, porque al final de cuentas ya no podemos ver a nuestro país de manera aislada, lo mismo que Estados Unidos y Canadá. Nosotros tenemos que vernos como una región, como la región más competitiva del mundo. Y si nuestros países, nuestros gobiernos lo están haciendo y están comunicándose y están buscando cómo hacer esta región más competitiva, nosotros como iniciativa privada, como agentes aduanales, tenemos que hacer lo mismo. Y esto nos ha dado la oportunidad de trabajar con temas muy específicos que seguramente serán parte de la conversación del panel del día de hoy, que nos permiten como agentes aduanales y como organismos no solo estar viendo lo que nuestros gobiernos están haciendo, sino participar y proponer de manera conjunta, porque es muy diferente sentarnos igual cada organización de manera individual con nuestros gobiernos que sentarnos los 3 como estamos hoy aquí proponiendo soluciones, proponiendo programas y actividades que beneficien a la región. Es importante que no perdamos de vista que
tenemos que seguir viéndonos o tenemos que empezar a vernos siempre como región. Y este es el primer paso que hemos dado para poderlo hacer. Perfecto, muchísimas gracias. Realmente en ese sentido, y siguiendo la conversación, regresaré con Jeff para la siguiente pregunta. En los distintos paneles, en las invitaciones que hemos tenido a los congresos anuales, tanto en Estados Unidos y Canadá, el primer tema, uno de los temas más recurrentes e importantes, ha sido el tema de la ventanilla única. La ventanilla única en cada uno de los países. Antes de llegar a hablar de lo que sería una ventanilla única regional, creo que es muy importante el conocer cuál es el avance, cuál es el estatus de los programas de ventanilla única en Estados Unidos y Canadá, para poder sentar las bases de lo que puede ser el futuro. Jeff, ¿cómo ha funcionado el arranque que han tenido de la ventanilla única? Recuerdo que estuvimos en Tucson cuando se estaba dando previo al arranque y creo que es importante, después también se reafirmó junto con la autoridad, con el Departamento de Homeland Security, con CBP, para poder darle el cumplimiento a lo que fue una de las últimas órdenes y aplicaciones de la administración de Obama previo a la entrada de la administración de Donald Trump en sentido de comercio exterior, que fue la ventanilla única. Jeff. Thank you, Carlos. So when we talk about single window, I look at it in a couple different ways. I look at the U.S., a single window with all the 47 government agencies that have some control on the import side. So yes, President Obama signed Executive Order 13659, facilitating the import and export process, which allows the government agencies to receive the data they need in order to meet their mission of risk targeting and making sure that those goods coming into the country are legal. And from the customs broker side, this brought efficiencies. It talks about trade facilitation, such that we can submit that data in, have it sit in front of all the government agencies, and get a release right away. If I look at the northern and southern border, with our second and third largest trading partners, Canada and Mexico, that's where it becomes critical. We look at the infrastructure problems that we have at the borders. In going through the transition in the United States on our automated commercial environment, if there was a hiccup in the system, the border would get backed up, and that causes inefficiencies to our customers, the importers, the exporters. So how can we as a region better share data to allow these goods to come in and cross the border the most efficient way, yet ensuring that our role in that particular process as customs brokers is maintained? So I think we as a region really have to take a look at how can we work together to share that data. We need to be sure that our roles as customs brokers is maintained, but how can we gain greater efficiencies at the border? And I think this North American single window, we've had meetings, Antonio and prior to Angela, Kim Campbell, we met with U.S. Customs and Border Protection. We met with Canadian Customs. We met with Canadian Customs and Mexican Customs as a group. So how can we assist in bringing those efficiencies? And I see this as a beginning. We do have a change in administration, but business is going to drive what's going on in our particular region, and they see the importance of NAFTA, they see the importance of this region, and what we need to determine and assist is how can we help in that regard as customs brokers. Ángela, regresando contigo y regresando al tema de Canadá, en el mismo sentido, la ventanilla única del programa Single Window en Canadá, ¿cómo van los avances? ¿Cómo han implementado? ¿Cuáles han sido los resultados que ustedes han visto y los retos en ese programa en específico en su país? Like Jeff and the US, we do have a single window initiative going on in Canada. Unfortunately, it hasn't seen the uptake from broker participation that the Americans were sort of mandated into. We, at this point, have one service provider and 2 customs brokers certified to do single window integrated import declaration releases.
Our concern as a customs brokerage community is single window is part of a grander commercial vision that has been put forward by the Canadian Border Services Agency. They keep referring to agents. They don't refer to customs brokers. So that in itself is a concern for us. The continuum of the process flows, again, the inference by CBSA is that the importer will do their own input. However, like I said, we know historically that the customs broker is the person who really has the understanding of what is required for release, for compliance, for health, safety, security. So that's a big focus for us right now. There are roughly 30 participating government agencies in our single window program. And again, just to support what Jeff said, when you go outside of the actual Canada customs piece and start looking at the trilateral part, the goal is, from a manifest freight perspective, to ensure that we're all working together to support the same data being transmitted. Yeah, that's... Y continuando con el tema, José Antonio, realmente conociendo las dos perspectivas, tanto de Estados Unidos y Canadá, y obviamente la experiencia mexicana, y que sin lugar a dudas la tecnología es una parte importante para el desarrollo y para el presente del futuro aduanero y de competitividad de la región. ¿Cómo vemos estos programas? ¿Cuál es la visión hacia poder llegar a una ventanilla única de América del Norte y sobre todo el dar el mensaje que creo que lo hemos encontrado tanto en Canadá, en Estados Unidos y México, el de que esta facilitación y este avance no significa un riesgo, sino una gran oportunidad de seguir hacia adelante como agentes aduanales? Claro, pues la verdad es que, como mencionaba ahora, si no, o sea, esto lo tenemos que ver como una región. Creo que lo importante es lo que mencionaba también Jeff ahora. Nos tenemos que mover hacia una ventanilla única regional, hacia allá vamos. Si hablamos de facilitación, hablamos de control, tenemos que movernos hacia una ventanilla única regional. El reto es entender qué es lo que es una ventanilla única regional. ¿Hasta dónde? ¿Qué alcance tiene? Y sobre todo, lo más importante es que en este proceso defendamos la posición y la actividad de la agente aduanal, es decir, que si vamos a compartir datos, que si vamos a compartir información, que si vamos a hacer una sola ventanilla única, que la función de la agente aduanal no solo se mantenga, sino se fortalezca. El automatizar los procesos y el compartir datos no quiere decir que nuestra actividad tenga que relegarse a otra función, sino tenemos que asegurarnos, y esa es la responsabilidad que tenemos en los tres organismos, y por eso estamos en comunicación constante para mantener la posición de la agente aduanal. Nosotros en ventanilla única pues hemos estado un poco más avanzados. Recuerden que nosotros tenemos ya varios años en ventanilla única. En Estados Unidos tuvo que haber un mandato presidencial, el plazo venció en diciembre, ya están operando con una ventanilla única. Canadá nos acaba de compartir, Ángela, que están en proceso de… Entonces, qué mejor que nos sentemos nosotros, que somos los usuarios de esa ventanilla única, para proponer cómo y cuál es el alcance que debe de tener esta ventanilla única, y sobre todo que dentro de ese proceso la función de la agente aduanal siga siendo o teniendo la importancia que tenemos al día de hoy. Efectivamente, en el caso de Estados Unidos, ya tuvimos, si recuerdan, gente de CBP y del área que desarrolló ventanilla única estuvo en México en su momento viendo cómo funcionaba la ventanilla única de México para desarrollar la que hicieron en Estados Unidos, y hemos tenido ya por lo menos 2 reuniones con la gente que desarrolló la ventanilla única y gente de CBP, tratando de entender precisamente ese alcance y qué es lo que podíamos hacer y no hacer cuando hablamos de una ventanilla única. Yo creo que inclusive con el cambio de administración en Estados Unidos, si bien en un inicio o a principio de año había mucha incertidumbre de lo que podía pasar, hoy en día estoy seguro que, porque nuestros gobiernos así lo han manifestado, ayer mismo aquí el jefe del SAT y el secretario de Hacienda lo enfatizaron, que seguiremos buscando el desarrollo de una ventanilla única regional. Entonces, hacia allá vamos. Tenemos que seguir trabajando, y esa es la gran ventaja de estar hoy con los 3 aquí sentados, hablando de qué cosas podemos hacer juntos y qué oportunidades tenemos en la región.
En esta comunicación que se tiene, sin lugar a dudas, entre la CSBC, NSBFA y CAREM, uno de los temas que recurrentemente también sale es el programa de confiabilidad, los Trusted Trader Programs. Ángela, en la visión canadiense, ¿cómo se va avanzando y qué visión se tiene respecto a esos programas de confiabilidad? So Canada's Trusted Trader program is called Partners in Protection, or PIP. It's a standalone program for individuals. There's, like CTPAT, no compliance perspective around it. We do have the custom self-assessment piece to that as well, which is more importer direct, where there is an actual trusted partner. Right now, the goods do not include anything offshore. When we're looking at PIP, it tends to be importers and exporters, carriers. Canadian exporters tend to be involved in CTPAT as opposed to the PIP program, but we have now got a memorandum of understanding with CBP that audits, the periodic audits, are being done by either or. So we're not going through a Canadian audit and then a US audit. We really need to start focusing on that as a regional piece as well, and hopefully get something where there is one designation that applies to everybody, because, you know, realistically, if there is a threat, it's coming from outside the region. So that's, I think, is important. PIP members, I'm not sure the total number, and the big complaint from the Canadian public is the fact that it really doesn't have a lot of teeth. You know, if you're not a PIP member versus being a PIP member, what are the advantages? Like I said, we're looking at the CSA piece now, and how do you look at that outside of the Canadian borders, you know, allowing offshore goods into the CSA program? You know, but like I said, from a regional perspective, I think it's important that, you know, we put some pressure on our governments to look at this as a single program. Y así tenemos ahora la parte de los Estados Unidos, Jeff, en estos programas de reconocimiento, primero de Trusted Trader Programs y obviamente el reto del reconocimiento mutuo que existe. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen y en dónde están como organismo empujando e impulsando para que esto se pueda dar con la fortaleza y la integración y la visión que se requiere? Yeah, thank you, Carlos. So, in the United States, we do have we're still in the process of developing a trusted trader program. After the attacks in New York, the only concern of Customs and Border Protection was security. So we started up the Customs Trade Partnership Against Terrorism, the CTPAT program. There's approximately 10,000 companies that are CTPAT members. Out of 500,000 importers, you know, numbers-wise, that's not a great, but what CBP says is that those 10,000 represent approximately 50% of the value, the commercial value that comes into the United States. What they've started up too is the compliance side, the importer self-assessment program. So combined, the CTPAT and the ISA, you'll have a trusted trader program, somebody that is secure but also compliant. Now, the ISA program only has 314 companies that are members of that. So our trusted trader program is very, very small. But it's in redevelopment. They're looking at it again. From our side, from the broker side of it, looking at those numbers, a lot of the small and medium-sized companies are not members of those because they can't afford to do it. So we started a program as licensed customs brokers called the Broker Known Importer Program, which will assist our importers ensuring their compliance, validating their security program. They don't have to have the expense of the CTPAT and the ISA program. So I see a big role for us as brokers in this whole program. We are licensed and regulated, similar to what you are here in Mexico, as brokers. So we are a trusted partner of that. So how can we expand on that and reach out to the small and medium-sized companies to bring them into this particular program? And then work with our partners in Canada and Mexico so we can get some type of mutual recognition for those particular companies. Otherwise, it's the small and medium-sized companies that
really need the assistance, where the growth in the economy is going to occur, that they really need the assistance. And that's where I feel that we as brokers can work together as a region to really bring this program forward. Y en ese sentido, José Antonio, la parte del reconocimiento mutuo pues va a ser fundamental o es fundamental, es unos temas muy importantísimos que como organismo se tiene que seguir impulsando para poderlo lograr en el futuro cercano. Sí, sin duda. Primero se tiene que consolidar este programa de certificación, como bien lo mencionan Chef y Ángela, pues, y lo mismo sucede en México, es un programa que está naciendo, que las empresas están empezando a certificarse y todos los miembros de la cadena. El primer reto que tuvimos, si recuerdan, es que los agentes aduanales no éramos parte de esa certificación y logramos que fuéramos parte de este proyecto de la certificación del operador económico autorizado, antes NEC. Ahora ya estamos ahí, ahora tenemos que hacer y seguir impulsando este proceso de certificación y eventualmente el segundo paso tendrá que ser, y es un paso natural, el reconocimiento mutuo en nuestra región de estos programas de certificación. No tiene mucho sentido que aquí tengamos un programa de socio confiable, de certificación, pero que no es reconocido en Estados Unidos o no reconocido en Canadá o viceversa. Eventualmente tendremos que llegar a un reconocimiento mutuo y quizá a un solo programa de certificación de socio confiable en la región. Esa es la manera en que podemos dar facilitación para que las mercancías puedan moverse más rápidamente entre un país y otro. Eventualmente tendremos que hacerlo y hacia allá vamos. Y por eso también la importancia de estar igual reunidos aquí, viendo cómo funciona cada programa en nuestro país y en lugar de estar esperando que nuestros gobiernos lo hagan, nosotros estar proponiendo la forma en que podemos hacer o tener un verdadero reconocimiento mutuo o un solo programa de certificación de socio confiable en la región. Chef, platicabas ahorita, mencionabas a las pequeñas, medianas empresas, a los emprendedores. Creo que es un tema que a veces no tocamos como agentes aduanales, a veces nos enfocamos más en las grandes empresas, pero creo que hay una gran oportunidad de crecimiento, creo una gran oportunidad en la región de América del Norte para ese tipo de empresas que van creciendo, que representan una fuerza importante como agentes aduanales, como gremio. ¿En qué nos debemos enfocar? ¿Cómo podemos ser facilitadores de esas empresas para que puedan competir globalmente? So, I look at the large corporations. They have a voice in Washington where the regulations to import are done. And I know every time I go into a meeting with customs and a lot of the large importers, I think that my role is to represent those small and medium-sized companies. We want to make sure there is not a multi-tiered system just because of one size that you receive benefits on these trade programs. Anytime a trade program is designed, we always want to make sure that our small and medium-sized customers have the opportunity to do the same thing. It's a proven fact that small and medium-sized companies is where the growth is going to be, where it has been, and we need to assist those. So we need to be a voice in that regard. We as customs brokers, we're the traffic department, we're the compliance department of these small and medium-sized companies. Many of these companies, they want to comply, they want to do it right, they just don't have the resources, and that's where I think we fill the void. We continue to do that. We have very large customers. We do a lot of their imports and whatnot, but the needs of us from those customers are not the same the small and medium-sized companies. So I think that's very, very important going forward, and we just have to enhance that and make sure that their voice is heard when regulations and policies are developed by the federal government. Ángela, en el mismo sentido, la pequeña, mediana empresa, los emprendedores canadienses, su organización, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la visión de los agentes aduanales en Canadá? Y también agregar otra pregunta, creo que también algo importante es que ustedes como organización tienen otro tipo de
de expertos en el comercio que son parte de esta organización y que también creo que es muy importante mencionarlos. So I will still have the same comments with respect to small medium as what Jeff does. We are at those tables making sure the voice of customs brokers are heard. The customs brokerage community in Canada probably, only has 10 or 12 brokers that employ more than 100 people. So, I mean, it is a lot of small companies that we represent. Our total amount of customs brokers in Canada is probably just a little over 200. So unlike, the 500 that are represented here, it's a little different for us. From the perspective of education and supporting our small, medium clients and our large customers, we do offer our designations. So the Certified Customs Specialist program, which is a 1-year online course with a in-person exam. That's sort of, I would say, more of our entry level, our worker frontline support staff program. And then we have the Certified Trade Compliance Specialist. The CTCS program requires you to have been in a trade compliance role for 5 years. So there is a prerequisite to get into that. And as I mentioned at the outset, we don't have a licensing system for individuals. We have a professional designation, an exam that we write through CBSA, but it isn't a requirement to run an office or anything else. From that perspective, our firms are represented by a single license, and that's the only time we can say that we're a license holder. Does that answer? Eso es algo muy interesante y que es parte de también el poder conocer un poco más acerca de las organizaciones y sobre todo los comentarios a la visión de la pequeña y mediana, de cómo impulsar la pequeña y mediana empresa. Y en ese sentido, José Antonio, la visión que tenemos en México, ¿cuál sería? Pues mira, para comentar también que en ese sentido que nosotros en Confederación tenemos un programa de autorregulación interno que se creó hace 3 años, el operador logístico autorizado. Y este programa se creó precisamente para hacer el primer paso para la certificación del entonces programa NEC, hoy operador económico autorizado. Hoy, para este congreso, para estas fechas, son ya 100 agentes aduanales certificados como operador económico autorizado. Falta camino por recorrer, pero ya somos 100. Y la mayoría de estos pasaron por este programa de autorregulación interno, el OLA, como un primer paso para podernos certificar. Y es tan importante este programa que tenemos en Confederación que hay 450, 460 más en OLA certificándose en este paso previo al operador económico autorizado. Quiere decir que muy pronto todos estos agentes aduanales que están en proceso de certificación en OLA seguramente iniciarán su proceso de certificación como operador económico autorizado. Y creo que este tipo de programas, específicamente como el OLA, podrían sin duda apoyar también a los importadores y exportadores pequeños y medianos que por cuestiones inclusive o económicas o de capacidad física se les puede complicar certificarse. Podríamos nosotros como agentes aduanales y como Confederación salir y apoyarlos también en su proceso de certificación. Si revisamos parte importante de lo que cada una de las 3 organizaciones aquí representadas realizan día con día, encontramos un común denominador muy importante, que es la parte de la educación continua y la capacitación. Jeff, en ese sentido, ¿qué se hace en NCBFA y cómo podemos, y es una pregunta que haré a los 3 panelistas, cómo podríamos, ya que estamos en este programa de entendimiento, ya que tenemos esta comunicación fluida y esta relación, cómo podríamos inclusive pensar en algún programa de educación continua entre las 3 organizaciones para poder fortalecer precisamente a la región de América del Norte como una región competitiva y una región que avance en el mismo sentido? Yeah, I have to thank CSCB because they're the ones who really got the NCBFAA started in our whole education
They provided the platform for us, how to do it, and I think we're going on 10 years now, and it's really taken off, our education platform. And we initially designed it for our members, to better educate all of our employees. We as senior management get the ability to come to conferences like this. Of course, we'd love for all of our employees to be here too, but we just can't afford that. So we wanted a means for us to educate our folks, and we started off that way. Been very, very successful, and it's really grown into its own association. We're actually having a conference now, or this is a third one, just for our education folks. We used to do one day after our annual conference for educational purposes and put on webinars. But now we're doing a 2-day conference. This year it's in Long Beach in the beginning of August 6th and 7th. We're going to have 400 people just attending our education. So we see education as very, very important to the future for our members, but also educating our customers. We find that our best customers are most educated ones. They really appreciate and understand what we do on their behalf. We get better quality and work coming out of them, coming to us. But we've got to reach beyond our, what we just do in the United States. We've got to understand what's going on globally. And I think, Canada, as I said, we appreciate what they've done for us in getting our program started. But really to better understand how to do business in Mexico. How can we provide documents that are going to facilitate the move across that border so you, as the Mexican customs broker, can clear it efficiently? Same thing coming northbound. What documents, how can we trade data? Our customs agencies are looking for us to be able to share data between us. And I think we need to make sure we understand it's a window, it's not a door. The window is to allow the data to flow through. It's not allow the cargo just to come through the door. The role of the Mexican customs broker is very important. The role of the U.S. customs broker is very important. And the role of Canadian customs broker is very important. Separate and distinct, and we're not looking to open up in Mexico or you to come to the United States and open up. Those doors will still be there, but we can transmit that data, and we're going to do that through education. Ángela, en ese mismo sentido, en la parte de educación, de capacitación, que ustedes son líderes en ese sentido, ¿qué se podría hacer? ¿Qué están haciendo? Y ¿cómo podríamos también trabajar en conjunto entre las tres organizaciones en la parte de educación para poder fortalecer a nuestra región? Well, that's a good question. Can I have that tequila now? We're in Cancun. Of course. Education has been a very important part of the Canadian Society of Customs Brokers. Like Jeff mentioned, we were part of assisting with National and getting their platform going. We have a very competent staff in that matter. I think that, we discussed this a little bit earlier today. It's important to, expand that now. And, when I look at it as a Canadian customs broker with offices in the US, no offices in Mexico, we tend to have a lot of focus on that northern border, that US northern border. When our customers ask for assistance here, we tend to go back to the Mexican border and make recommendations for other firms because we don't fundamentally have the knowledge. And maybe in the US it's a little different because you are on that southern border. So I think it would be great steps to regionalize this. And like Jeff says, nobody's suggesting that Mexican brokers operate in Canada or the US or whatever. It would just be nice to have that knowledge piece that you could share with your customers. And again, it goes back to good information, knowledgeable people doing the documents, which makes all of our lives easier. José Antonio, en este mismo sentido, nuestro Congreso, su título, nombre de este Congreso anual lo dice, es impulsar la competitividad. Y sin lugar a dudas, para impulsar la competitividad, no solamente de México, sino de la región, el conocimiento, la educación es fundamental.
qué se está haciendo y cómo podríamos, con la visión ya de Estados Unidos y de Canadá, pues realmente avanzar en conjunto en este tema. Gracias. Sí, claro, pues la educación continua es una parte vital y el continuo conocimiento y desarrollo y conocimiento y aprendizaje es una parte vital de nuestra actividad. Siendo los especialistas de comercio exterior siempre nos tenemos que mantener al día, tenemos que estar actualizados. Por eso el programa educativo es básico para nosotros y por eso creamos el Instituto Universitario Karen para tener esa plataforma educativa, no solo para el agente aduanal, también para nuestro personal o para la comunidad de comercio exterior. Y fíjense qué interesante que el Instituto Universitario Karen, que le apuesta a la capacitación virtual, claro que la presencial es importante, pero sobre todo le apostará a la capacitación virtual como una forma de llegar a todo el país, a todos los agentes aduanales, a todas las agencias aduanales. Imagínense qué interesante que de repente podamos empezar a tener cursos entre los 3 países, cursos simultáneos donde podamos tener programas de capacitación que participe Estados Unidos, Canadá y México, programas específicos que afecten y apliquen a la región. Y eventualmente, imagínense eso también, que con este acuerdo de entendimiento que hoy tenemos con los 3, con Estados Unidos y Canadá, y como ellos tienen sus programas educativos, que las personas que estén estudiando en el Instituto Universitario Karen, que pudieran tener un programa de poder estudiar en Estados Unidos y Canadá, como sucede hoy con las grandes universidades en México, y que quizá pudieran irse 6 meses a Estados Unidos o 6 meses a Canadá como parte de este programa, o al revés, que pudieran venir de Estados Unidos o de Canadá a México y trabajar y estudiar y saber cómo funcionan directamente aquí los puertos, los aeropuertos, las fronteras, en esa visión de una región de América del Norte. Entonces hay muchas posibilidades. De cualquier manera, como sea que se vayan dando y en los tiempos que se vayan dando, y tenemos que seguir trabajando para eso, el tema educativo es vital. Y ya lo estamos viendo ahora, el Telecan seguramente se va a modernizar, los trabajos empiezan el 16 de agosto, van a cambiar algunos aspectos y nosotros nos tenemos que mantener al día. El tema educativo es vital y a eso le estamos apostando, y en este acuerdo de entendimiento y en esta nueva relación que tenemos con nuestros pares de Estados Unidos y Canadá, el tema educativo es un factor importantísimo. Y precisamente, y 2 puntos antes de entrar a la interacción con nuestros congresistas del día de hoy, pues el título de este tema es precisamente los retos de los agentes aduanales en la zona del Telecan, y obviamente tenemos retos importantes. Uno de ellos, sin lugar a dudas, y lo acabas de mencionar, José Antonio, es la inminente modernización, renegociación, como lo que vamos a ver, pero en el aspecto positivo, modernización, que es a lo que todos estamos trabajando para ello, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sin lugar a dudas tenemos que ir hacia él, es parte importante, es positivo. De la crítica constructiva que podemos hacer en ese sentido es que no teníamos que esperar a que llegara alguien como Donald Trump a la presidencia para poderlo hacer, es algo que tenemos que como región tenerlo listo, o sea, simplemente la evolución misma, los cambios en la dinámica de nuestras economías, de nuestra tecnología, nos tienen que llevar a eso. Y el tema de la modernización del Tratado de Libre Comercio será fundamental para definir el futuro como región, para definir la decisión que tomaremos en estos próximos años como región, de si nos quedamos simplemente con un acuerdo comercial o si realmente le entramos a una integración regional que nos permita competir más fuertes en el mundo. Jeff, obviamente el epicentro de toda esta situación pues fue en Estados Unidos. ¿Cuál es tu perspectiva como organismo, como agente aduanal? Sé que tenemos un panel más adelante donde podamos a poder tocar un poco más la perspectiva política, inclusive histórica, inclusive de las diferentes visiones, pero como agentes aduanales, como gremio, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves tú esta parte de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? So, we're very nervous as well, you know, listening to all the rhetoric coming out of the current administration with President Trump. But I think, you know, we're learning that a lot of things he says,
he jumps out to the far right and says, we're canceling this and we're building a wall and we're doing, you know, all these particular things. Now all of a sudden you're seeing him come back and move to the left a little bit and realizing the importance that I think it's a negotiation tactic that he does. Some of the folks that were in his administration, the Steve Bannons and the Peter Navarros of the world, were I don't want to say anti-trade, but pushed it out there to say the U.S. should be, you know, not have any trade deficit with anybody. You're not hearing much from them anymore. You're hearing from different folks or seeing the importance of a good trade agreement. The United States pulled out of the Trans-Pacific Partnership Agreement because didn't think it was fair. You know, that's you know, somebody's opinion and whatnot. I think what you can say, though, about NAFTA is initially President Trump said, we're canceling the agreement. And now he said, well, you know, after coming and meeting with your president, he said, well, maybe we're going to renegotiate it. So we see a change in that, which I think is very important, which I think is good. You know, NAFTA is over 20 years old, and it's time to renegotiate that. But if you look at our region in the investment that our corporations have in each of the respective countries, in Canada, Mexico, and the United States, this region is very, very important. The NAFTA renegotiation is very important. And I think that the American public and the corporations see the critical nature of making sure that we have a good agreement. You know, we don't want to stop trade. We cannot stop trade. And, you know, from a customs broker's perspective, you know, we're indirectly involved with this. It doesn't impact us, you know, maybe, you know, that much because we're working on behalf of our importers and our exporters. If they're making an investment in Canada, Mexico, and bringing goods north and south, we're involved with those particular things. But I would say that, you know, as a broker, we're more, we want free trade. This is where global growth is going to come from. If we look at the agreement the EU just signed with Japan, it's the largest trade agreement signed by the EU ever. We got to start taking a look at that as a region. This, I think, shows how important the NAFTA renegotiation is, just so we compete against other world areas. There's Asia agreements going on between China and the Asia area. We've got the EU-Japan agreement going on. We've got the EU to compete with. So we as a region really need to have a good agreement, which, again, I think is going to benefit us as customs brokers, getting that trade really moving across the borders. Ángela, cuando todo este proceso de la inminente renegociación se da, nos encontramos otra vez ante la situación de cómo es la relación México con Canadá. Muchas veces nos olvidamos de esta importante relación. Obviamente tenemos un acuerdo trilateral, pero México y Canadá pues, son parte fundamental, son dos países que están dentro de un acuerdo de tres. Entonces realmente es muy importante también la relación que tenemos. Muchas veces en México simplemente pensamos en la relación México-Estados Unidos, pero la relación con Canadá la dejamos un poco a un lado y viceversa. ¿Cómo podemos ver si ha habido un cambio ante esta amenaza inclusive de salirse del NAFTA que el presidente Trump ha dicho varias veces? Ahora obviamente está en un tono distinto, con unas posibilidades mucho más positivas para una modernización, pero ¿cuál es la importancia de esta relación de Canadá y México desde tu perspectiva como gremio y como agente aduanal? Well, I think we all agree that a trilateral agreement is in all of our best interests. But what we can't lose sight of as Canadians and Mexicans is that we're each other's third largest trading partners. In 2015, there was almost $38 billion of trade, two-way trade between Canada and Mexico. While, you know, we're obviously out looking at the US and making sure that, you know, from a Canadian perspective, we've got a delegation going to the 35 states that we've got high trading, where we're the #1 trading partner with those 35 states, making sure that there's an educated voice going to Washington. The Export Development Corporation of Canada has identified Mexico as a priority for us. And like I said, $38 billion worth of trade between the two countries is not something that any of us can lose sight of.
Y en todo esto, José Antonio, nos encontramos y los diversos estudios y recomendaciones que te encuentras pues, en la región de América del Norte coinciden que para esta renegociación y modernización hay tres temas fundamentales: la parte de regulaciones, la parte de lo que es la tecnología, el comercio digital, el e-commerce, la ciberseguridad, que es muy importante porque realmente hace 23 años no teníamos la cantidad de interacción con el internet, con las redes como la tenemos hoy y que han cambiado nuestra forma de vida en muchos aspectos. Y por último, la administración de las aduanas, este tema de cómo administrar fronteras, cómo hacer una facilitación, realmente pues son temas que se van a ver en esta modernización, temas fundamentales y pues que hemos y has estado, Karen ha liderado inclusive mesas de negociación muy importantes en ese sentido y que sin lugar a dudas van a ser parte de la negociación que estará por darse. Sí, claro. Pues sin duda hablar de la modernización del Telecan pues es algo no solo natural sino necesario. Es un tratado de 23 años. Cuando hablamos de modernizarlo creo que hay muchas cosas que se pueden incluir hoy que no existían o en su momento o no eran parte del comercio en su momento. Por eso hablar de modernizarlo no es algo que nos debe de preocupar. Lo que nos recuerda Ángela es muy importante porque de repente pensamos nada más que nuestra relación comercial es con Estados Unidos. Canadá es un socio comercial muy, muy importante y por eso nuestro gobierno ha sido muy enfático en decir sí nos sentamos a renegociar el NAFTA, sí nos sentamos a modernizarlo, pero tenemos que sentarnos los tres países. No podemos sentarnos nada más dos, es un acuerdo de tres y por eso es que es necesario que nos sentemos los tres. El tiempo sin duda ha jugado a favor de este proceso. Si recuerdan, a finales del año pasado y a principio de en la administración en Estados Unidos, la nueva administración hablaba inclusive de cancelar o salirse del NAFTA, de salirse del Telecan. Hoy la posición es diferente, quizá una táctica negociadora, pero creo yo que hay muchas áreas de oportunidad para poderlo mejorar, para poderlo modernizar, siempre y cuando sea en beneficio de los tres países. ¿Qué es lo importante para nosotros? Que nosotros como agentes aduanales y como institución hoy participamos activamente en este proceso en áreas tan importantes como es reglas de origen, como es facilitación, porque lo que no podemos perder de vista es que sea cual sea el resultado de esta negociación para modernizar el NAFTA, nosotros como agentes aduanales, estas tres organizaciones que estamos aquí sentados, somos los que vamos a operar ese tratado. Somos los que día a día lo operamos. Por eso es importante que nosotros estemos sentados en esas mesas haciendo entender a nuestros gobiernos cuáles son las cosas que son factibles para hacer en la operación del día a día, para facilitar realmente, no nada más en un papel, sino que en la operación del día a día realmente sea algo que beneficie y facilite el comercio entre los tres países. Y hoy como institución tenemos una participación muy activa a través del gobierno y a través del CCE en una de las 4 mesas de negociación donde participaremos, donde hemos estado participando, donde lo seguiremos haciendo, asegurándonos que las condiciones sean las más adecuadas una vez que se negocien los diferentes sectores en lo que a nosotros nos interesa, porque les recuerdo y les repito que somos los que operamos el tratado y por eso la importancia de que estemos ahí. Y antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas en este panel, en este diálogo que hemos tenido con los 3 presidentes de los organismos de agentes aduanales de la región del NAFTA, yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes y empezamos por Ángela, José Antonio, terminamos con Jeff, si tuvieran que, en su perspectiva, ¿cuál es el principal reto que cada uno ve para la región Telecan, para la región de América del Norte? ¿Cuál sería, Ángela? Yes, a challenge, the biggest challenge for you. I think the biggest challenge is if it goes out the door. I think that it's making sure that we have an educated presence at the table. I think that it's important for all of us to be engaged in this. I think it's important for all of us as customs brokers to make sure our voices are getting heard.
Yeah, I really think that's it. We need to make sure that our voices are being heard. This is important to us, it's important to our customers, it's important to the economy in the region. There's so much integration from Canadian investment in the US and Mexico and vice versa through the three countries. I really think that we need to just make sure our voices are heard. I think that's it. Es fundamental estar en la mesa, es fundamental estar en las decisiones, liderar. José Antonio, para ti, ¿cuál sería el mayor reto como agentes aduanales? Claro, hoy no podemos dejar de pensar en lo que viene con las negociaciones del Telecan para la modernización. Creo que ese es nuestro principal reto, el participar activamente, de manera educada, como bien lo dice Ángela, para que nos aseguremos que sea cual sea el resultado, la participación de la agente aduanal siga siendo fundamental en los procesos comerciales entre los tres países. Y fíjense la importancia de este proyecto que iniciamos hace poquito más de un año y medio de posicionamiento del agente aduanal mexicano a nivel internacional, y como parte de este proyecto el haber firmado estos acuerdos de entendimiento con los agentes aduanales de Estados Unidos, las agentes aduanales de Canadá, que en su momento no nos imaginábamos lo que iba a pasar en Estados Unidos. Nadie pensaba que la administración iba a cambiar y que el presidente Trump iba a ganar la elección. Bueno, pues ahora las condiciones han cambiado. Hoy, con esta relación que tenemos, nos permite trabajar juntos, porque lo que no he comentado tampoco es que en este proceso de modernización y de constante manejo de información acerca del valor y de la importancia de la región, porque aquí la diferencia con otras regiones del mundo es que en esta región de América del Norte hay una producción compartida que ha sido de gran beneficio para los tres países. Eliminar o romper o cambiar esa producción compartida, ¿no? ¿Y qué me refiero con producción compartida? Pues todos ustedes lo saben mejor que yo. Cuando un coche se vende en Estados Unidos o cuando un producto se vende en Canadá o en México, específicamente un coche, pues ¿cuántas veces cruza la frontera para que el producto terminado se pueda vender en Estados Unidos? Y ese es el tipo de factores e información que nosotros tenemos que manejar. Y gracias a esta nueva relación que tenemos con nuestros pares y gracias a estos acuerdos de entendimiento, también compartimos este tipo de datos para que nosotros podamos hacerle llegar información al gobierno de Estados Unidos, al de Canadá, ellos a su vez al de México, para fortalecer la posición de los agentes aduanales en todo este proceso. Lo que no queremos es que al final del camino los agentes aduanales nos veamos afectados en esta modernización del Tratado de Libre Comercio. Esa es la mayor preocupación que tenemos hoy en día y el principal reto que estamos enfrentando activamente los que estamos hoy sentados aquí en la mesa. Jeff, sin lugar a dudas, en los últimos años hemos aprendido que hay que pensar lo impensable. Y en ese sentido, ¿cuál para ti es el principal reto que enfrentamos de cara a esta modernización, renegociación del NAFTA? Well, a part of the NAFTA, one of the comments in there that people are looking at, and I think the biggest thing impacting the U.S. customs broker right now and near into the future is the e-commerce market. In some legislation passed a couple of years ago, the Trade Facilitation and Trade Enforcement Act, the de minimis value was increased from $200 to $800. And this is something that the couriers had been pushing for 10 years to get this going. Nobody really thought that this was going to be a big game changer because it was there to assist the small and medium-sized enterprise. But we've seen the shift in consumer activities, in the purchasing power, the Amazons and the Alibabas of the world, the impact that it's had on the retail market. We see Macy's, The Limited, all these stores closing down, the box stores, where people are ordering on the internet. They want goods now. They don't want to go out and look for it. They get it delivered to their house. With the increase in the de minimis value, this allows companies to supply goods not paying duties and taxes on those goods. So we've seen a lot of these companies
the large retailers changing their supply chains to save on those particular duties. Antonio and I have had many conversations on this and appreciate Mexico keeping their de minimis value low because of the revenues associated with that. Since we don't have a GST or VAT, the impact the U.S. government thought was going to be small, but we're seeing all these goods come in now and going outside of the customs broker. They're being able to be cleared off the manifest. So we're having a big discussion on that now, and our concern is goods coming into the country that shouldn't be. Just recently in New York, Customs did a 5-day operation looking at some of these goods that were being cleared off the manifest and found that 43% of them, 43% were non-compliant. Either they weren't meeting other government agency requirements, there were IPR issues, there was anti-dumping issues, or whatever. And this is where we as the brokerage community are saying, we've invested over $4 billion in our automated commercial environment. We should be putting data through that. It is customs business. We think a customs broker should be involved with this to ensure that the system that you've invested in receives that data so you can do the proper risk targeting, and to make sure these goods don't come in and just go into the country. So we've seen that change. The e-commerce market is growing at an exponential pace, and we continue to see that to grow. So we're very concerned about that. We're not looking for Mexico and Canada to increase their de minimis levels. We're looking for the U.S. to review what they're doing. Ahora abrimos el espacio a los panelistas, a los congresistas, a los participantes de este congreso, a preguntas que deseen hacer a nuestros panelistas del día de hoy, ya sea que se puedan dirigir a uno solo o a los tres. Se abre el espacio del micrófono a todos ustedes. ¿Preguntas por algún lado? Buenos días. Su servidor, Everardo Sustaita, de Reynosa, Tamaulipas. Es principalmente para el señor Jeff. Las ventanillas únicas, la verdad es que entendemos y estamos convencidos que es un gran avance. En México funciona la ventanilla única, a lo mejor no como todos quisiéramos, no que fuera un mundo ideal. Pero en México, cuando no funciona, hay un plan de contingencia. Debemos de esperar algún tiempo y reunir algunas condiciones para que funcione el plan de contingencia. Sin embargo, hemos visto que ahora, con la ventanilla única en Estados Unidos, la verdad es que a lo mejor el sistema se cae, igual que en cualquier parte del mundo, los sistemas se caen. Sin embargo, no vemos un plan de contingencia. Y en Reynosa FAR, tenemos un puente de 6 kilómetros de longitud, excelente puente, por cierto, pero se nos llena de camiones. Tenemos 6 kilómetros de puente totalmente lleno y atorados los embarques durante 5 o 6 horas porque el sistema se cayó de la ventanilla única en Estados Unidos y no vemos un plan de contingencia. No sé si o no sabemos si realmente existe un plan de contingencia y por qué no, y si no hay, ¿por qué no inventar un plan de contingencia? That's a great question, because we have asked that. We have asked that question for a couple of years about a contingency plan. For months, we've been asking for a downtime policy from CBP. We wanted a nationally recognized policy from CBP such that we would know what happens when the system goes down.
They did develop a portal so one can go out and take a look to see how ACE is running. Now, in regards to the downtime policy, there was one issued internally from Customs, but they didn't share it with the trade. And we said, well, that's not very good. What are we supposed to do when the system goes down? So I met with the commissioner, Acting Commissioner McAleen a few weeks ago and brought that issue up. They do have a policy right now, and what we're looking for is a uniform policy throughout the country, not a different one in Laredo and a different one in Brownsville and a different one in Calexico and a different one up in Buffalo. We need a single policy because of the way that we do business. That's to deal with Customs and Border Protection. With the other government agencies, correct, with recently in Laredo, we had problems with some of the other government agencies. We're still working with them. We have brought this issue to Congress to ask them to make sure this is done, because we see a 1-hour delay in getting a response out of ACE causes a 2-hour delay at the border. So if ACE or any of the components of that are down for a limited amount of time, you can double or quadruple the impact that it's going to have on the trade. So it's not where we want it, but we're continuing to push for that. Se nos agota el tiempo, sin lugar a dudas hay mucho que platicar. A lo mejor una pregunta más, si hay, sino para las conclusiones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues creo que a nombre de Confederación y agradeciendo la presencia de Angela Collins de Canadá, Jeff Powell de los Estados Unidos, José Antonio Vidales de Confederación, agradecemos la presencia de todos ustedes, les agradecemos el interés en este panel que es fundamental para sentar las bases de la visión de futuro de la región de América del Norte y sobre todo desde una perspectiva de agentes aduanales, desde una perspectiva de gremio, pero sobre todo una perspectiva que estamos trabajando juntos, que se han hecho esfuerzos importantes para que esta integración y este competir como región sea una realidad hacia el futuro. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y, ¿no? Jeff? Yeah, if I could just say Of course. Just one word. So I know you have an election tomorrow, which is very exciting. But I'd also like to acknowledge and thank Antonio for the work that he's done for this association over the last couple of years. My term ends in April next year. But I've had the opportunity to get to know Antonio, to have the NCBFA and CARM get much closer. I've known these gentlemen, Victor Gamas and Jaime King, for a number of years. But I think with Antonio, our relationship has gotten that much stronger. I very much appreciate it. Our association appreciates it. And I just want to present just a little gift from our association and from me to thank you for everything you've done for us in the North American region. So I want to thank you. Angela, any closing statement you want to say? First, I just want to thank everybody for the invitation to be here today. It's really been a pleasure. I've spent the last few days in Cancun, and it's been beautiful. The weather has been outstanding. Getting to see everybody has been wonderful. Just the presence here is overwhelming for me. But I do want to mention that about a decade ago, there was a North American Customs Brokers Alliance formed. And I think at this point in time, it is prudent that that starts again, just so that we can demonstrate to government and to our customers what the customs brokerage world does for us all. Again, thank you so much for allowing me to be here, and I appreciate it. Muchas gracias. José Antonio, unas palabras de cierre antes de concluir el panel. Bueno, pues igualmente, Jeff, Angela, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por viajar para dejar sus actividades en casa, en sus negocios, para estar aquí con nosotros. Es muy importante para los agentes aduanales de México esta relación
nueva relación que tenemos con ustedes, que nos va a permitir a todos fortalecer nuestra posición en la región. De verdad lo aprecio mucho y creo que a partir de este momento ya pueden ir a la playa, pueden ir al mar, pueden ir a disfrutar y a lo mejor al rato los alcanzo para tomarnos una margarita allá afuera. Gracias, Ángela, gracias, Chef. Y antes de concluir, simplemente agradecerles a los tres, realmente ha sido un placer durante estos 2 años, a José Antonio Vidales por la visión de trabajar como región y pues muchísimas gracias a todos. Este ha sido el panel de la visión de los agentes aduanales en la región Telecán. Vamos a tener un receso de 10 minutos para seguir con la agenda del día de hoy.